El presidente turco busca mediar en el contencioso ucraniano para salir del aislamiento internacional, evitar una guerra que termine por hundir a su país en la grave crisis económica y le cueste la reelección. La gigantesca inflación y sus controvertidas políticas fiscales generan serias dudas sobre él, incluso entre sus seguidores. Ello sumado a los constantes intentos de eliminar a periodistas, a críticos no deseados, nos hace preguntar en esta edición de A Fondo si Turquía a la deriva. ¿Está Erdoğan perdiendo el control? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Les acompaña Jenny Pérez en Berlín. Saludamos a Serdar Bardar, periodista turco. Es uno de los periodistas de investigación de los Pandora Papers. Estudió más de una década en América Latina y ahora trabaja en Deutsche Welle DW Turkish. Serdar señala que Erdoğan ha creado varios enemigos y crisis sensibles en el pasado, pero esta vez la crisis es real y afecta a los bolsillos de sus votantes, dice. Gina Balakan, periodista independiente. Gina dice que el dicho alemán dice no vender la piel del oso antes de cazarlo. Quienes subestiman a Erdoğan arriesgan llevarse una sorpresa, asegura Ginar. Y Manolo Préstamo, investigador de la Universidad de las Américas en Puebla, columnista y panelista. Manolo dice que ante las recientes crisis no solo Erdoğan se ha mostrado debilitado, sino que la democracia de Turquía corre peligro. Y del futuro de Erdoğan y de Turquía vamos a hablar en esta edición porque además este asunto nos debe importar a todos. Participe con nosotros, debata a fondo@dw.com, ahí está, y también por supuesto en nuestra publicación de YouTube. Comenzamos inmediato con una pregunta muy importante en atención a la última y más urgente jugada de Erdoğan, si me dejan ponerlo de esta manera, que es la mediación entre Moscú y Kiev por el conflicto ucraniano. ¿Qué busca Erdoğan en Kiev hoy día? Bueno, Erdoğan lo que busca, creo yo, es que ha perdido mucho credibilidad en la política exterior, porque por muchos años utilizó política exterior como una herramienta de política interna, como para consolidar su base en el país. Y así perdió mucha credibilidad. Pero esta es una oportunidad muy grande para Erdoğan para demostrar el valor que tiene su país en la comunidad europea y a OTAN. Y tiene con qué, porque la desunidad europea genera, digamos, un espacio bastante amplio para que él haga sus maniobras entre Rusia y OTAN. Porque el bloque europeo no está muy unido, entonces Erdoğan busca aprovechar eso y salir como el mediador en esta crisis. Interesante, Serdar. Gina Balakan, Alemania, Francia vienen intentándolo. ¿Puede Erdoğan conseguir lo que no ha conseguido el eje franco-alemán? Esto es mediar, lograr la paz entre Kiev y Moscú. No sé, pero si lo lograría, genial. Cualquier ayuda, cualquier intermediador que logre algo ahí está muy bienvenido, porque el peligro de una confrontación ahí está porque las dos partes tienen cosas de las que hay que temer. Están las maniobras rusas militares en la frontera con 100.000 soldados, pero yo más temería una provocación por parte del ucraniano, lo digo abiertamente, porque Ucrania o la cúpula dirigente de Ucrania, puede haber grupos ahí que intenten más conseguir algo en el conflicto, que pueden ganar algo. Dudo que Rusia pueda ganar algo si la confrontación sigue, pero si Erdoğan logra ahí crear un mejor entendimiento, sería genial. Dudo que logre el gran avance, pero cualquier granito de arena que pueda poner, bienvenido. Y claro, la cuestión es que no hay que olvidar es que Erdoğan se lleva muy bien con Kiev y también se lleva bastante bien después de ese apoyo que en 2015 le dio Putin. A Erdoğan se lleva bastante bien con Rusia, o sea, sí. está en una buena posición, ¿no? Ucrania tiene en su arsenal ahora drones turquíos. ¿Turcos? Disculpe. Todo bien, te comprendemos muy bien, Giner. Turcos. Drones militares turcos, correcto. Con mucho potencial militar, como vimos en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán hace solo un año y medio. Y Rusia realmente tiene que temer esas armas, pero también Erdoğan no puede permitirse el lujo de que armas turcas maten a soldados rusos. No. Eso sería fatal para las relaciones con Rusia y de
depende de Rusia, depende del gas ruso, etcétera, ya etcétera. Hablaremos de las posibles sanciones rusas en caso que se equivoque. Erdogan no puede, dada la situación económica, Turquía permitirse ninguna sanción económica de ningún tipo. Sigo contigo, Manolo, periodista investigativo. Tú dices, entre otras cosas, que bueno, Erdogan, con todo lo que está pasando en Turquía en los últimos años, lo que está pasando ahora mismo, ha puesto a la democracia en peligro en este país. Y yo te pregunto a ti, ¿no es después de todo entonces una gran contradicción de esta historia que sea él quien pueda tener esa chance de lograr una mediación entre Kiev y Moscú? Creo que sí, pero creo que también hay que analizar lo que realmente está buscando Erdogan, más allá de consolidar un cese de estas escalamiento en las tensiones con Occidente y con por parte de Rusia. Lo que quiere es consolidar su base de cara a 2023. Así de fácil. Yo creo que sería muy ingenuo o pecar de optimismo el pensar que Erdogan, conociendo la debilidad que tiene dentro de sus fronteras, conociendo los roces que existen siendo miembro de la OTAN, y a su vez también tratar de continuar sus buenas relaciones con Putin, creo que al final sería ingenuo creer que también perdería su capacidad con Occidente, siendo miembro de la OTAN, para arriesgar y dar algo más a Putin. Entonces, súper bueno eso, pero ¿cómo logra ese equilibrismo político que es tan complicado? Porque estamos hablando que está en una mejor posición, se lleva bien con Kiev, se lleva bien con Putin y además se quiere llevar bien con Estados Unidos. En medio de todo esto uno se pregunta cómo lo va a hacer para no decepcionar a las partes. Claro, es lo que vengo diciendo, que yo la verdad soy un poco pesimista de que se pueda alcanzar algo realmente por lo mismo, porque no puedes quedar bien ni con Kiev, ni tampoco con Moscú, ni también con el escalamiento de relación que viene con Estados Unidos. Entonces realmente no sé si pueda venir algo también trascendental de las pláticas con Kiev en este momento, pero como lo mencionábamos, si algo puede salir positivo de Erdogan en esas pláticas, pues hay que celebrarlo. Manolo, pero entonces, si te entiendo bien, todo esto tiene que ver más bien con política interna, esta jugada exterior, que con una política realmente que favorezca a la región. Totalmente de acuerdo. Vamos a acabar. Yo creo que hay un dicho en política exterior que es de que la mejor política exterior es la política interior. Entonces, yo creo que es el papel que está jugando Erdogan de cara hacia Occidente y hacia internamente. Y sin embargo, Serdar, muy breve nomás, porque tenemos que pasar a la... Sin embargo, una guerra para Turquía sería, en esta situación de grave crisis económica, cuando hablo grave, una guerra en la región o incluso estas tensiones realmente son muy malas para las perspectivas de Turquía. Sería catastrófico en términos económicos, porque además Rusia es un socio muy importante de comercio, así también Ucrania, así que sería catastrófico. Turquía depende del gas ruso, del comercio, de los turistas rusos y ucranianos. Pero yo creo que en tema de mediación, más que lo que Erdogan puede hacer, lo que Putin quiere, porque depende de eso. Porque el parte ruso ya había dicho que los esfuerzos turcos serán bienvenidos siempre y cuando ayuda a persuadir a Ucrania que no hace nada. O sea, en realidad no buscan mediación, sino que buscan que Erdogan pare Ucrania. Y ahora que te escuchamos hablar, sabemos dónde pasaste esos 10 años en América Latina, en Argentina, ¿no? Bueno, sigamos hablando. Estamos hablando de esa política exterior de Erdogan. El presidente está buscando nuevos aliados, ya que su impulso o su impulsivo carácter lo ha alejado de muchos de sus socios tradicionales. Ahora quiere, naturalmente, de nuevo ganar influencia y además la crisis económica le obliga a necesitar ayuda urgente de parte del extranjero. Noviembre de 2021, el jeque Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi, visita Ankara. Allí promete inversiones por valor de $10.000 millones, pese a las turbulentas relaciones que Turquía y Emiratos Árabes Unidos han mantenido durante largo tiempo. Erdogan acusaba a los Emiratos de haber financiado el fallido golpe de 2016 en su contra, una afrenta que parece haber sido olvidada. El mandatario turco desea comenzar una nueva era, también en lo referente a sus tensas relaciones con Israel. En febrero tiene previsto recibir al presidente Isaac Herzog. Presumiblemente tratarán el tema del gasoducto que Israel, Chipre y Grecia planean construir en el Mediterráneo y en el que Turquía quiere participar. Y también con Arabia Saudita espera Erdogan normalizar sus relaciones, que tocaron fondo en 2018 cuando el disidente Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudita en Estambul. Erdogan acusó a Riad de estar detrás de la ejecución. Desde hace algún tiempo, sin embargo, no se ha vuelto a pronunciar al respecto. Además, el presidente turco se ha ofrecido como mediador en el conflicto ruso-ucraniano. ¿Podrá Erdogan sacar a Turquía del aislamiento?
Naturalmente sería una gran jugada que si le sale bien, bueno, podría solucionarle parte del gran problema que tiene Erdogan en Turquía. Estamos hablando de Turquía y la situación con el proceso ucraniano y por qué todos deberíamos mirar a esta situación. Gina, la principal crítica que se le hace a Erdogan, que en los últimos años ha dejado con su política, digamos, bastante ambivalente, bastante impulsiva, ha dejado a aliados y a enemigos, digamos, bastante aparte de la influencia que él solía tener. Algunos críticos dicen incluso que Turquía nunca había estado tan aislada en los últimos 100 años que como en esta época con Erdogan. Pero luego Erdogan necesita y urgentemente inversiones en su país, vender petróleo a Israel, por ejemplo, vender sus drones militares, a los que hacías mención más temprano, como lo hizo en Azerbaiyán o incluso en Ucrania, pero luego está también eso que mencionaba Server, eso de que Rusia le aporta gran parte del vital sector turístico en Turquía. Yo me pregunto entonces, con toda esa constelación, con todos esos equilibrios de poder que va a tener que jugar Erdogan, ¿de dónde va a venir la ayuda y a qué precio? Bueno, necesita ayuda de todas partes. No puede prescindir ni del intercambio con Rusia, ni del intercambio con Europa, ni del intercambio con el mundo árabe. Yo quiero defender a Erdogan en un punto. Cuando la primavera árabe, Erdogan fue el único actor de peso en la región que defendió al único gobierno democrático que tuvo el otro gran país en la región, que es Egipto. El único que defendió al gobierno electo democráticamente de los hermanos musulmanes. Todos los otros felicitaron a los golpistas en El Cairo y fue el único que mantuvo algo de una posición democrática en ese momento. Y eso le costó caro porque a nadie en la región, a nadie de los reyes y emires, etcétera, les gustaba lo que estaba pasando en Cairo. Hay que dar paso atrás ahora, porque muchos de los hermanos musulmanes estaban en Turquía y Erdogan las apoyaba. Ahora cerraron sus televisiones y ahora ya no pueden operar más porque justamente necesita inversiones de Medio Oriente. Pero necesita ayuda de todas partes. Pero también hay que ver que Turquía también puede ofrecer muchas cosas. Turquía es un actor muy grande en la región, tiene más que 80 millones de habitantes, tiene una industria fuerte. También los países de la región pueden aprovecharse de las relaciones con Turquía. Turquía no es un pobre paria ahí que necesita que le llueve la ayuda de otras partes. También puede ofrecer muchas cosas, entre otras cosas armamento, que no es el menor elemento. Me interesa mucho lo que estás diciendo también, cómo interpretar la figura de Erdogan misma cuando aparece en ese momento, ¿no? Apoyando, como tú dices, a Egipto en un momento naturalmente especialmente complejo en su historia. Luego también aparece condenando a Rusia cuando anexiona Crimea, ¿no? Porque además no hay que olvidar de que Turquía es parte de la OTAN, o sea, cumple su rol como Estado democrático. ¿Cómo se interpreta a Erdogan en medio de estos gestos que sí hizo en el pasado y que de pronto, bueno, asedia a sus críticos internamente? Creo que en ese momento nadie en el mundo, o casi nadie en el mundo, apoyó la decisión de Rusia de hacerse con Crimea. Entonces hizo lo mismo que todos. Eso no es una particularidad. Después logró restablecer, y después de otras crisis en el medio, restablecer las relaciones con Rusia, algo que Europa todavía no ha logrado, y hay que encontrar algún modus vivendi, alguna forma de vivir con el vecino ahí. Y entonces creo que hay que ver que Erdogan es el presidente de un país muy importante, tan importante y que ha crecido tanto, que ha acumulado tanto peso en la región, que tiene derecho de también ver el mundo desde su perspectiva, y lo que a nosotros nos puede parecer ambiguo, bueno, sí, quizás es ambiguo, pero un país tan grande como Turquía, con tanto peso, también hay que esperar que haga su política y que no simplemente siga lo que digan en la Unión Europea, en Washington, donde sea. Interesante. Yo creo que nadie cuestiona en verdad la importancia del actor Turquía en el actual orden de cosas. De hecho, Erdogan, que está hoy día, antes que suceda eso, estamos grabando esta edición de A Fondo, está en Kiev para mediar en esta crisis. Lo que sí se cuestiona es el poder que Erdogan tenga dentro del país, si no me equivoco. O sea, una cosa es el poder para afuera del Estado turco y otra cosa es lo que esté pasando con Erdogan adentro. Y parece que está realmente contra las cuerdas, ¿no? O en la línea floja, no sé cómo quieres ponerlo. Sí, hay muchas pistas que muestran que está cada vez más débil, principalmente, podemos empezar con su salud. Cada vez se le ve más débil físicamente, camina más lento y hay muchos rumores sobre su salud. Después, el tema de economía, ¿no? Que vamos a hablar más profundamente, me parece, que
afecta los bolsillos de sus votantes. La gente que puede ser ideológicamente lo apoya, pero ahora, después de 20 años, por primera vez se empiezan a sentir y volver a ser, digamos, más pobres. Y, por ejemplo, podrían comprar 10 kilos de carne por mes, ahora compran 5. Entonces, ese se lo nota. Y por eso es que está cada vez más débil. Se le terminan los recursos internos para consolidar su base. Ya ha utilizado Hagia Sophia, convirtieron a Hagia Sophia a una mezquita, que antes era un museo, y ese era un gran sueño de los conservadores, y lo hizo. Y era muy polémico y se armó, digamos, como se dice en Argentina, un quilombo político. Eso lo comprendemos todos. Y después, por ejemplo, salió de la Convención de Estambul, que es un convenio internacional donde hay muchos países y que está hecho para, digamos, defender la desigualdad de género, digamos, apoyar la igualdad de género, y salió de ese convenio para consolidar su base. Y además como que se hizo todo eso y ya no hay tantos recursos más polémicos que les sirve para consolidar su base. Entonces se le ve que está debilitando. Aquí hay un asunto interesante que dice Server, no sé qué opinas tú, Manolo, eso de que con los bolsillos no se juegan. A la hora que le toquen los bolsillos, bueno, en América Latina cualquiera, con los ciudadanos turcos tampoco es distinto. La cosa está bastante mal en Turquía. Entonces la política exterior parece que no podría marcar el voto como sí, esa ausencia de dinero por el tema de la inflación en los bolsillos de los votantes, ¿no? Claro, yo concuerdo también con esta imagen que tenemos en Occidente por parte de que Erdogan está debilitado. Claro, hay demasiadas muestras dentro cómo está perdiendo elecciones en zonas duras como Estambul, como Ankara, totalmente de acuerdo, pero eso también a mí lo que me llama la atención con experiencias latinoamericanas, con experiencias también en la región, es que cuando un presidente, o incluso lo que es Erdogan hoy en día, un sultán, que él se cree un sultán, el sultanato turco sé que causa risa, pero así la visión que tiene Erdogan, yo creo, es de que se vuelve mucho más peligroso. Y lo que estamos viendo hoy a lo largo de toda Turquía, que es este asedio, acoso, persecución contra sociedad civil, contra opositores, contra prensa, contra todo el mundo incluso su mismo gobierno, que ya, vamos a entrar un poquito más a fondo, ya lleva 3 gobernadores del banco central, de su banco central que que han dimitido, que los ha hecho todo dimitir. le está diciendo suba los intereses, no bájelos, si no los bajas se van, y es ¿no? lo que estamos viendo, y es lo que yo digo, sí está debilitado Erdogan, pero realmente de hablar a eso, a que estemos viendo un ocaso de su poder en la región e incluso en su país, yo lo veo bastante difícil. Solamente un inciso, ¿qué te parece lo del sultán Recep Tayyip Erdogan? Me gusta la ¿Me gusta? Sí. Bueno, tenemos que hablar de economía porque al final, dentro de la política interior turca, es ahora la situación la siguiente. Atrás quedaron los tiempos de bienestar económico en este país que conocíamos como la potencia. La crisis de la lira ha golpeado duramente a la población y vamos a ver cómo. Verduras, leche, pan. Todo en Turquía sube de precio. A la pandemia de coronavirus y el aumento de los precios de la energía presentes en todo el mundo, se suma la caída de la lira. La tasa de inflación aumenta vertiginosamente. Vengo de caminar 2 horas buscando un pan que pudiese pagar. Creo que tenemos una inflación del 100%. Para luchar en su contra, el presidente Erdogan hace uso de polémicas medidas, como acosar al Banco Central para que baje los intereses, pese a que una subida de los tipos suele ayudar a aliviar la inflación. También cesó al director de la Oficina de Estadística, supuestamente por no informar adecuadamente sobre la dimensión de la crisis. Al mismo tiempo, el mandatario promete: estamos decididos a destrozar la inflación, que en una ocasión ya bajamos al 6%, y hacer que disminuya a una sola cifra lo antes posible. ¿Podría la crisis costarle el puesto a Erdogan? Seguimos a fondo discutiendo sobre el papel y futuro inmediato de Turquía y también esa mediación que ha iniciado el presidente Recep Tayyip Erdogan en Kiev por el contencioso ucraniano, su mediación también con Rusia y la situación delicadísima que está sufriendo este país. Y por eso quiero partir también en esta nueva ronda, Serdar, contigo. Tú hacías mención en tu frase al principio, ¿no?, de algo especial que te quiero preguntar sobre ¿por qué esta crisis, para ti, esta crisis concreta que está viviendo Turquía es una crisis real? ¿Por qué esta vez es real y la otra quizás no tanto? Y muchas veces Erdogan se había creado las crisis para salir como el ganador. Pero esta vez no es una crisis que él creó.
hay una crisis mundial de economía, de inflación, pero en Turquía lo que se ve es muchísimo más fuerte de lo que se vive en otros países. Porque Erdogan se puso en una situación donde no puede dar un paso atrás, porque por años venía diciendo que interés está mal, las tasas de interés tienen que ser bajos, tienen que ser bajos, tienen que ser bajos. Y el trend mundial era eso, como que los bancos centrales no subían las tasas de interés. Pero ahora, después de la pandemia, los bancos centrales están subiendo las tasas de interés, pero Erdogan sigue insistiendo que hay que bajar. Y cada vez que cambia, como dice nuestro colega, cambia, digamos, el jefe del Banco Central, porque el jefe del Banco Central dice que no, hay que subirlos. Y dice que no, yo sé mejor, hay que bajarlos. Cuando lo baja, después el cambio, la lira turca pierde muchísima fuerza. Y en 2018, la lira turca frente al dólar era 3,8 liras turcas. Hoy en día está 13. Y esto, yo creo que gran parte se debe a las malas decisiones de Erdogan, de primero político y después económico. Político porque hubo una crisis con Estados Unidos, con una cura que se llama Branson, y con esa crisis político, el lira perdió como que 100% de su valor. De 3,8 se fue a 7,2. Y entonces como que no puede dar un paso atrás, no puede decir que, bueno, ahora vamos a subir los intereses. No le puede decir. Primero, porque lo vienen diciendo hace años. Segundo, da esa imagen de que, porque según Islam, interés es haram, es pecado. Que es el diablo, ¿no? Claro, entonces se necesita mucha inversión de los países árabes donde hay mucha liquidación. Para poner un poco también a nuestra gente que nos está siguiendo, porque muchos de nuestros países están sufriendo también mucha inflación. Goldman Sachs, JP Morgan dijeron, en relación a las cifras oficiales, que Turquía tiene hasta final de año va a tener que soportar una tasa del 40% de interés, es decir, en todas las cosas, la canasta básica de alimentos también, pero ¿cómo se traduce eso en el bolsillo? Ustedes también que han estado en Turquía, por ejemplo, ¿cuánto cuesta actualmente comprar pan o carne, a la que hacías tu mención? O sea, ¿es sostenible esta tremenda inflación que algunas voces no oficiales reconocen que supera el 80% incluso? Hoy en día, o sea, recién hoy se anunció las tasas oficiales. Según las tasas oficiales, inflación de enero era 11%. Según otro organismo independiente, era 15%. Y el anual de los últimos 12 meses era 114%. Y el pan, que antes valía 2 liras, ahora a partir del mes que viene, creo, va a empezar a valer 4 liras. Y entonces, va a costar comer. Claro, se aumentó también el sueldo mínimo, se aumentó 50%, que era como mucho aumento cuando se ve porcentualmente, pero como si estamos hablando de una inflación de 115%, aumento de 50% no te alcanza. Eso de la situación económica está mal. Además ha subido a todo esto no solamente la comida, los precios del gas, los precios de la electricidad, todo lo que es esencial para que funcione también la economía. Pero también hay otro asunto que siempre preocupa, que tiene que ver con esta política y esta estrategia contra sus críticos, contra los periodistas, contra incluso no aquellos que son necesariamente o fueron opositores a su idea política, sino también que son un poco críticos a él, han tenido que estar pagando, digamos, su acoso a través incluso del aparato estatal o judicial, que es lo que vienen denunciando. ¿Cuán mal está la situación de los derechos humanos en el país? ¿Tienes alguna información, Manolo, al respecto? Sí, y es parte, yo creo que la respuesta a lo que estamos viendo de Erdogan es cómo está manejando la crisis. Primero, como lo mencionábamos, se está creando, esta crisis no es generada, como lo mencionaban, sino que realmente, y como lo hemos visto, por ejemplo, me recordó mucho este eslogan de campaña de Bill Clinton en el 92, cuando le ganó a George Washington Sr., que es la economía, vaya. Y eso no lo entendía en ese entonces, eso le costó la elección. A Erdogan yo siento que también este es el momento justo también, porque es la economía, y si lo conocemos, como lo mencionabas, Jenny, si algo le pesa a los ciudadanos son sus bolsillos. Creo que también viendo un poquito las cifras de que la gente se preocupa mucho, porque ahora con 200 liras pagaba un pedazo de queso, pan y un poco más. Entonces realmente ¿cómo está respondiendo esto Erdogan? Es de que ha pasado, yo creo que la primera gran protestas que se vivieron en Istambul fueron alrededor de 2010, alrededor de 2008, si no me equivoco. 2013, perdón. Exactamente. Bueno, 2015, ¿no? Con el golpe de Estado. Totalmente de acuerdo. Y desde ahí lo estamos viendo. Hoy en día hay alrededor de más de cientos de miles de opositores, de críticos, de intelectuales que están siendo encarcelados por lo mismo que de esta nueva política que tiene Erdogan,
de olvidarse de todas las voces, no incluso. Hay cientos de miles, pero hay bastante. Claro, digamos. perdón. Bastante. ¿Cuántos son? A ver, pongamos un poco Bueno, por ejemplo, hoy en día hay 40 periodistas en preso. Y Uno de ellos, perdón, turco-alemán, que se genera una gran tensión con Alemania también. Y él estuvo preso, sí. Y, por ejemplo, semana pasada recién pusieron a cárcel a una colega, una señora de 51 años, por haber dicho un proverbio. Básicamente dijo, si el buey va al palacio no se convierte en rey, sino el palacio se convierte en un rancho. Y entonces eso fue tomado... Claro, como una ofensa, ¿no? Como una ofensa al presidente Erdogan y ahora está en cárcel. Tú trabajas en DW Turquía y me interesa mucho preguntarte esto. ¿Cómo es para trabajar desde Deutsche Welle informando para Turquía? Y te lo pregunto con la certeza de que sabemos que ahora, no sé si también ustedes televidentes saben, pero la redacción de Deutsche Welle en Rusia ha sido censurada completamente. Ya no estamos en la línea de ejercer nuestro trabajo. En Rusia me pregunto cómo es trabajar hacia Turquía con todo lo que se está denunciando en esta mesa. Es difícil, pero... Uno tiene cierto apoyo, digamos, por estar trabajando para Deutsche Welle, ¿no? Y estar reportando desde Alemania, entonces como que te da un poco más de confianza. Estar en Turquía es un poco más difícil. Yo he pasado 5 meses allá y después 2 meses más con lo de Pandora Papers. Y, por ejemplo, cuando uno se va a hacer una entrevista en la calle, los reporteros turcos a veces no quieren llevar el micrófono con el Deutsche Welle porque hay una campaña, hay una propaganda de que cualquier agencia de noticias extranjero es una espía y vienen acá tienen sus conspiraciones y quieren retomar el país. Entonces, como que a veces hay cierta violencia a las agencias de noticias extranjeros. Y entonces, ese es un poco peligroso. Hoy día estamos informando oficialmente que DW Russian cerró sus oficinas por decisión también y por censura del gobierno ruso. ¿Veremos eso en Turquía? ¿Cómo ves la situación? Yo no creo. Y porque Erdogan está más débil. No está, digamos, para enfrentar a Alemania aún más. Necesita inversiones. No creo que haga eso. Pero si se aumenta su fuerza, si logra consolidar su base, si gana las elecciones que vienen en 2023, ahí yo creo que va a volver muchísimo más agresivo. Mucho más agresivo que nunca. Pero por ahora no puede. Ginar, ¿qué te parece esa perspectiva? ¿Ese pragmatismo de Erdogan, realpolitik, o solamente es porque ahora está debilitado? ¿Cómo asumimos? Es una mezcla de realpolitik que sí sabe hacer realpolitik, pero prácticamente desde el intento de golpe en el 2016 se ha radicalizado mucho su opresión contra todas las voces disidentes dentro del país. Periodistas, artistas, también políticos de otros partidos. Podemos decir que sí, le quedó un trauma de ese momento y no nos olvidemos de que en ese momento había pocos que condenaban así rotundamente la intentona de golpe y hasta acá en Alemania hubo voces que estaban mucho más preocupados por la suerte de los golpistas que por la suerte de la democracia y del presidente Erdogan, que estaban a punto de matar. También hay que reconocer ahí las ambigüedades nuestras en el asunto. Claro, lo que pasa es que los golpistas también defendían su bandera de defensa de la democracia en contra de un gobierno que, aunque fue democráticamente electo, digamos, hizo una deriva absolutamente autoritaria. Sí, pero la intentona de golpe era un golpe completamente autoritario contra un presidente electo democráticamente. No hay ningún golpe democrático, ¿no es cierto? Imposible, sí. ¿Algo que decir? Hasta el momento no. Yo creo que también comparto esa visión, nada más para acabar, que siento que desde Occidente no estamos entendiendo realmente. Juzgamos demasiado la perspectiva que tiene Erdogan de ser este golpista de alguna forma hacia su gente, hacia la opinión pública, pero también hay que darle el respeto a lo que ha conseguido y cómo lo ha conseguido. Tú has llegado al poder y consolidado su poder a través de las urnas, que eso no se debe olvidar. Y a pesar de que sí se siente paranoico, que siente que lo persiguen, es porque tiene razones. O sea, la historia lo acompaña. ¿Qué pasó después de que Atatürk murió? Fueron más de 3 décadas de incertidumbre que el ejército que tenía un corrupto que estaba persiguiendo todo esto, y quien llegó la estabilidad al país fue Erdogan.
Entonces también a Erdogan hay que darle crédito por lo que llegó a conseguir. Pero entonces, Pero ¿Erdogan es paranoia? Nada de la percepción de Erdogan como un sultán, porque por supuesto está abusando de su poder, Claro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, eso es interesante porque, claro, mencionaba también Giner, está llegando la censura al sector cultural y cómo, porque tiene miedo, según Giner Belakam, tiene miedo Erdogan de perder ese control. Y en la lucha por frenar su caída de popularidad, Erdogan, el presidente de Turquía, sigue apostando por polarizar a esa sociedad, por atacar a periodistas, por atacar a artistas y también a intelectuales. En una ocasión fue incluso demasiado lejos, llegando a amenazar con arrancar la lengua a la idolatrada cantante Sezen Aksu. Quizás la conoce usted, yo la conozco, es una ídolo en Turquía, quien cuenta con millones de fans en el país y también fuera del país. Su argumento es que el artista habría insultado a Adán y a Eva en una canción escrita con 5 años atrás. Bueno, para defenderse de Erdogan, Aksu escribió una nueva letra. Más de 200 artistas mediáticos se solidarizaron con ella, motivando también finalmente que el presidente se retractara de sus palabras. Bueno, les gusta el artista, fue esta realmente un conflicto que pudo haberse evitado Erdogan, ¿no? O sea, se metió además con una persona muy querida, muy popular, era necesario, fue una torpeza. Y además no es de muy Erdogan darse paso atrás, no es de Erdogan, pero acá tuve que dar un paso atrás, porque Sezen Aksu es realmente una diva y hay millones de personas que le aman. Es así como decir algo como un Mercedes Sosa para Turquía, pero un poco menos folclórico, digamos. Y nada, por ejemplo, mi hermana la ama, le sigue a todos los conciertos y así como ella, millones de personas. La ha escrito cartas y todo eso. Y ella tiene una postura política muy clara. Ella ha apoyado los derechos de las musulmanes, las chicas con velas, que antes no se podía entrar a la universidad porque era prohibido entrar a la universidad con vela antes de AKP. Con velo, ¿no? Con velo, perdón. Y ella solidarizaba con ellas y también solidarizaba con las madres de sábado, que sería como las madres de Plaza de Mayo de Turquía. Y entonces su postura política es eso, es derechos humanos. Entonces cuando Erdogan habla de, digamos, cortar la lengua de ella, mucha gente, incluso los votantes de Erdogan, también dijeron, no, bueno, pero ella es un valor que tendríamos que proteger. Y su carta que mencionaste fue traducido en una noche a más de 50 idiomas por sus seguidores y fueron mandados a diferentes agencias de noticias y los seguidores mismos lo tradujeron. Estamos viendo también una fotografía en nuestro estudio de Sezen Aksu, la persona de la que estamos hablando y la que también nuestro Sersben, que está aquí, Serdar, perdón, que está en nuestro panel, está explicando por qué tocarla a ella significó realmente activar a todos los activistas de derechos humanos, a que ellos están luchando por esa libertad de prensa también en Turquía, que ya viene complicada desde hace varios años. Me pregunto yo si todo este asunto, esto y los otros episodios que tú también más temprano mencionaste, Giner, si finalmente nos demuestran que también Erdogan está totalmente por la religión quizás o por ese afán de poder, se está desconectado de su gente y con eso también naturalmente el votante turco. Sí, creo que justo ese episodio con la cantante demuestra que está perdiendo el control en el país o el control de sí mismo, que puede ser muy peligroso si echa a todo el mundo que le contradice, en poco tiempo puede quedarse tan solo que ya no tiene a quién acudir para que le cuenten qué está pasando en el país. Que puede de hecho, no hay nadie que le puede decir, no, ese está mal a él. Nadie. No quedó nadie que puede decir, para, acá hagamos otra cosa. No quedó nadie. ¿Te parece a ti que también es esa parte de lo que está pasando, ese blanco y negro? Pero tú hablabas también más temprano de esa base política que perdió. O sea, en un momento este señor, y yo creo que este es el momento, quizás se está dando cuenta que sin votantes incluso sin concesiones a ese centro que alguna vez lo apoyó, no va a poder seguir en la carrera electoral. ¿Te parece a ti que quizás este es el momento, el punto de inflexión, incluso con el ejemplo de esta cantante? Quizás Erdogan entendió, el pragmático Erdogan, el sultán Erdogan, como tú lo mencionas, y entendió que tiene que cambiar un poco la brújula. Creo que sí, creo que además de, claro que influye mucho la popularidad de la cantante, creo que también es una pelea innecesaria y es otro síntoma más del debilitamiento de Erdogan. O sea, son luchas que realmente no consiguen nada y a través también, una disculpa, a través de Twitter también, son peleas innecesarias que es perder para Erdogan. Y como lo mencionábamos también, su misma base política con el referéndum de 2018, antes era muy fácil porque todo era
pelea a Erdogan, a este poder de su partido político. Ahora, después del referéndum que se vivió en 2018, con esta segunda vuelta, ahora ya no solamente es Erdogan contra el terreno. Ahora, con una segunda vuelta se puede consolidar toda la oposición, y ese es el gran problema que tiene Erdogan hoy en día, que ahora va a tener que convencer a partidos, a su partido minoritario y a otros una coalición minoritaria para gobernar a todos. Entonces es el gran problema que yo le veo ahora a Erdogan, que el mismo sistema que él creó se le puede venir encima, además del problema de la economía, de la sociedad, y su mismo, que incluso, como ya lo mencionaba Jenny, su mismo partido ya está abandonando su partido, yéndose a la oposición. Exactamente, la que está abandonando su mismo partido y creando, porque ya están viendo el panorama que se puede venir para el siguiente año. Pero ¿cuáles son las opciones que le quedan entonces cuando tiene que... Eso es un año, no es nada. Y con un montón de crisis que sortear, ¿cuáles son entonces las opciones para reordenar su casa, digamos? Esa es la fortaleza de Erdogan, ¿no? De repente viene con algo que nadie había pensado antes. Entonces, a mí no me sorprendería que venga algo que nadie había pensado en términos políticos. Él ya hizo alianza con los liberales, alianza con los de centro-izquierda, alianza con las del clérigo, digamos, que está en Estados Unidos, Fethullah Gülen, alianza con los kurdos y ahora alianza con los de extrema derecha. Falta todavía los comunistas. ¿Quién sabe? Quizá pueda hacer una alianza con comunistas. Porque él tiene esa habilidad de maniobra política. Mire, estamos viendo en nuestro panel de fondo la foto de este hombre que probablemente usted no lo conozca. Yo le digo quién es. Tú seguramente lo conoces, ustedes también lo conocen. Bueno, se trata, y no me quiero equivocar en el nombre, pero se trata de Ekrem İmamoğlu, ¿lo dije bien? ¿No? Sí, muy bien. Que es el alcalde de Estambul, enormemente popular, digamos, exactamente lo contrario de lo que se dice que es Erdogan hoy día. ¿Es la persona, es el político que podría poner realmente contra las cuerdas a Erdogan en las urnas el próximo año? Sí, yo no creo que sea candidato. Es un político muy joven y sí tiene una enorme popularidad, pero hay otro alcalde todavía que por ahora las encuestas le muestran todavía más favorable, que es el alcalde de Ankara, Mansur Yavaş. Nos golpeaste, no tenemos la foto. Pero yo creo que ninguno de los alcaldes van a ser candidato. Sí. Okay. Bueno, todavía quizás es muy temprano, pero normalmente en América Latina, incluso aquí en Alemania, un año ya uno tiene más o menos las cartas sobre la mesa de cómo va la situación. Incluso yo creo que, ya para agregar, yo creo que es el perfecto ejemplo va a ser Estambul, que lo que se vivió en las elecciones. Cuando Erdogan vio que su candidato, que el del oficialismo, iba a perder, ¿qué fue lo que hizo? Fue que llamó a que había irregularidades en los comicios y llamó a suspender las elecciones. Se llevaron otra vez a realizar 3 meses después, creo. ¿Y qué pasó? Que İmamoğlu, creo que al principio había ganado por 11,000 votos y después de la vuelta a las elecciones ganó por más de 100,000 votos. Entonces, yo creo que si que va a empezar a ver Erdogan en los siguientes años, va a empezar a preparar lo mismo. Tanto Server como Manolo hablaban de las sorpresas porque Erdogan básicamente está abierto a dialogar con quien quiera o a pactar más bien, más que dialogar con cualquiera, con tal de lograr ese punto, esa meta política que se ha propuesto. ¿Es esa la sorpresa a la que te referías al principio? Posiblemente sí, porque claro que va a necesitar aliados. Y también estoy curioso por ver si realmente la oposición que logró juntarse en las elecciones locales en Estambul, en Ankara, etc., si realmente logran mantener la unidad contra Erdogan en una segunda vuelta, sí, quizás todavía, pero son muchos actores, muchos egos también, exministros de él que no necesariamente se tienen que llevar bien con el mayor partido de oposición de siempre, y ni hablar del 10, 11, 12% del partido pro-kurdo de izquierda democrática, lo que uno quiera. Esta es su política. Y esa puede ser la clave porque entre los partidos anti-Erdogan hay muchos nacionalistas tan antikurdos como Erdogan en algunos momentos, pero Erdogan una vez ya logró apaciguar este conflicto y hacer concesiones. No sé si ese puede ser la carta que puede jugar. Sí, de hecho, no lo doy por vencido todavía. Apunto un poco por ahí, pero no para ganar los kurdos, sino para dividirlos. Y está el expresidente del partido pro-kurdo HDP, está en cárcel, Selahattin Demirtas. Y está otro líder kurdo que de PKK, de la guerrilla, también está en cárcel.
y los procesos de paz con los kurdos se iba negociando con el líder kurdo de PKK, Abdullah Öcalan. Pero ahora Erdogan dice que los dos están peleando y entonces está intentando dividir el votante kurdo, porque el votante kurdo o pro-kurdo es tan esencial, es tan clave, con entre 11, 13, hasta 15% según las encuestas, es un voto muy, muy clave. Y Erdogan apunta ahí a dividirlos y intentaré capitalizar un poco de vuelta a eso. ¿Y le puede resultar inclusive con todo? Yo creo que es muy difícil. ¿Con todo el quilombo? Yo creo que es muy difícil porque murieron mucha gente después de que cerraron los procesos de paz y mucha gente en Diyarbakır, el capital kurdo de Turquía, por así decirlo, en términos de población, entonces lo veo muy difícil. Muy breve, ¿qué pasa con el votante turco en Alemania respecto a Erdogan, el Erdogan de ahora, el Erdogan en crisis? Los turcos en Turquía no están muy felices con las elecciones de los votantes turcos en Alemania, porque, por ejemplo, ahora les sirve mucho porque el lira perdió mucho poder, entonces ir a Turquía con euros, maravilloso. Entonces, muchas veces, uno que no tiene que lidiar todos los días con la política turca y va de vez en cuando a veranear, le ve genial. O sea, dice, maravilloso, mira la playa, la gente feliz, todo eso. Porque no tiene que lidiar con la política. 20 años de Erdogan. Claro. Y porque también ¿No se observan Erdogan... esos progresos, dices tú? ¿No se observan? ¿O sí se observan, dice? Sí, bueno, la economía turca creció como loca en los últimos 20 años y también el bienestar del promedio de la población creció enormemente. Ahora entró en crisis. Volvió al nivel de 2011. Pero una cosa es verla de afuera y otra cosa es vivirla. Nos queda 1 minuto y medio apenas y tengo que hacerle la pregunta que nos convocaba en esta muy interesante conversación. Si con todo lo que hemos dicho, analizado, es realmente si el presidente Erdogan está en un punto donde está perdiendo el control de su gobierno, de sus metas políticas. Gina. Todavía no. Todavía no, tú dices. Manolo, breve. Estamos muy lejos del ocaso de Erdogan. Muy lejos del ocaso. ¿Y tú? Yo creo que le está todo siendo muy difícil, pero la zona geográficamente es una zona que está abierta a todo. A todo. Serdar Bardar, periodista turco investigativo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Manolo Préstamo, investigador de la Universidad de las Américas de Puebla. Y querido Gina Barreca, muchas gracias. Periodista independiente alemán, muchas gracias de nuevo por estar en A Fondo. Gracias a ustedes. Soy Jenny Pérez y por supuesto participe en esta discusión. Un abrazo y gracias otra vez. Chao.